Muy bien, amigos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número uno, la importancia de vender y cómo volvernos profesionales en las ventas. Yo sé que ustedes que están viendo la grabación o que están conectados en línea quisieran saber por qué yo le llamo libertad, si es que muchas personas solamente hablamos de ventas. Entonces, yo tengo una estrategia sencilla para alcanzar libertad, o sea, para ya no tener que recurrir a un empleo durante tiempo o no recurrir a un autoempleo durante tiempo, durante toda su vida, si es que ustedes quieren. La metodología tiene cuatro pasos y es bueno entenderlo y conocerlo. El paso número uno es aprender a vender. Ojo que esta metodología que yo desarrollo, sin saber vender, no funciona, no te va a funcionar. O sea, el paso número uno es aprender a vender. El paso número dos es formar gente que sepa vender. El paso número tres es formar líderes que formen vendedores. Ah, caramba, o sea, no solamente vendo, sino que aparte formo vendedores. Y en el tercer lugar, formo gente que forme vendedores. Y en el cuarto lugar, sistematizo el proceso. Desarrollo una metodología, un proceso para que las personas que se han juntado hacia mí puedan hacer o replicar acciones de la misma manera. Entonces, no se olviden nunca de estos pasos porque a mí me ha funcionado muchísimo. Paso uno, aprendo a vender. Paso dos, formo vendedores. Paso tres, formo líderes que formen vendedores. Paso cuatro, sistematizo el proceso. Entonces, felicitaciones por darse el tiempo de haberse conectado y vamos a practicar y analizar diferentes estrategias que los van a llevar a un siguiente nivel con el tema del Pro uno. Pero antes de empezar la reunión, tenemos que entender de que nosotros no somos aún las personas que vamos a tener o merecedores de los resultados que quisiéramos alcanzar. O sea, si nosotros ya fuéramos, ya estuviéramos en la versión completa, no necesitamos saber nada. Hay que saber de que ese yo que cumple sueños, que viaja, que conoce el mundo, que cumple sueños para su familia, aún le falta aprender muchísimas habilidades. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el método que vamos a trabajar? La sesión número uno hoy va a ser presentación de ventas. Eso nos vamos a orientar principalmente. Entonces, ustedes van a aprender a realizar una presentación, van a aprender a pasar de un cliente frío a un cliente caliente. Caliente es el que ya te va a hacer la compra y vamos a aprender a vender. Entonces, la gente va a vincular las ventas a las personas que estafan. Estoy acá con mi futura nueva socia también, que ya está a un pasito de afiliarse a Fusion, mi mami. Entonces está atenta acá a la información. Entonces, la gente normalmente vincula a las ventas a personas o bien que estafan o bien que no tienen otra cosa. Y vender es muy bueno, o sea, porque nosotros ayudamos a las personas y si nosotros aprendemos a ayudar, ya lo tomamos como una profesión. La primera metodología que vamos a desarrollar es un método que se llama ACDC, ACDC, es como la banda de rock americana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque A viene de amor, C de conocer al cliente, D descubrir su necesidad y D conectar. Yo veo muchas personas que no estudian ventas y que suben una foto, un producto, un algo, ofrecen directamente, pero sin saber realmente cuál es la necesidad, cuál es el sentido y perdemos las habilidades. Por eso, felicitaciones por estar aquí conectados para poder aprender. Entonces, cuando hablamos del amor, hablamos de dar lo mejor, de no engañar, de no estafar, de no sobresalir. Yo he visto gente que tiene productos de otras redes de mercadeo, que si la persona tiene hipertensión y sabemos que el café le va la presión, pero café es lo único que vendo y le recomiendo café para que baje la presión, o gente que sabe de que la creatina y le recomiendo la creatina aún cuando tenga hipertensión, entonces eso no es amor, eso es como que vender lo que yo tengo. Nosotros tenemos que identificar la necesidad del cliente antes de ofrecer el producto. Y no todos son nuestros clientes. Ahí hay que saber quién es el cliente, qué edad tiene, cómo es, qué necesita realmente. Por eso una conversación es importante. Descubrir, les decía, ACDC, una parte de la metodología. Entonces, ya estábamos viendo del amor, y ahora después vimos conocer, y ahora vamos a la DC, que es descubrir. Y la necesidad no se crea, o sea, a veces cuando no conocemos el proceso de la venta, pensamos de que por publicar una bolsa de producto, yo pongo en mi estado la bolsa del producto
es como que yo le creo la necesidad al cliente de que el cliente me diga me compra, pero si yo le pongo un poquito de tiempo y le escribo y le digo, amiga Ara, ¿qué estás buscando tú mejorar en tu salud? Entonces, y si esa persona me dice de pronto lo que yo quiero es bajar de peso, entonces si yo estoy publicando no estrés, entonces ahí le puedo decir, oye, te recomiendo el BioProfit o el Termoté o el No Cartén. Entonces, un vendedor con experiencia descubre la necesidad de su cliente, no solamente ofrece. Miren, amigos, ustedes se van a formar como vendedores y hay que saber qué pasaba antes. En el pasado, nosotros, el proceso que utilizábamos, yo vendo desde que era niño vendo, desde gelatinas también vendía cuando era niño. Mis papás me incentivaron bastante a la venta, me ha gustado. Yo tenía mi maletín, mi cofrecito y vendía, ¿no? ¿No? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 3 años, 2 años. Bueno, yo de jovencito. Al inicio no la utilizaba con técnica, después aprendí, comencé a estudiar y esto es lo que yo quiero que hagan ustedes, o sea, que aprendan a un nivel de profesión las ventas, porque la venta es la profesión más rentable del mundo cuando lo estudias y lo practicas. Entonces, antes, para cerrar una venta había que calentar a los clientes, ¿no? De clientes fríos a clientes tibios, calientes y a cerrar la venta. A ver, explícame bien, Eduardo. Un cliente frío es el que no le interesa nada. El cliente tibio es el que ya me está mostrando un poquito de interés. El cliente caliente es el que ya está interesado y luego le cierro la venta. Pero eso ha ido cambiando, porque antes teníamos que romper el hielo, generar confianza, buscar respuestas, pero ahora los clientes son un poco más técnicos y velocidad. O sea, antes los clientes no te compraban, ahora los clientes te dejan en visto, ¿sí o no? Cuando yo también he trabajado como vendedor de Claro, en las líneas de internet fijas, yo me iba a tocar la puerta del cliente y el cliente me cerraba la puerta en la cara. O sea, ese era el vendedor las ventas de antes. Ahora ya el cliente te deja en visto. Entonces, ¿cómo ves el vendedor que no tiene experiencia? Quiere venderle a una persona en frío antes de hacer una relación de interés, o sea, calentar el cliente, me refiero. Entonces, hoy vamos a ver una secuencia de pasos que hay que utilizar antes de cerrar ventas profesionales. Entonces, son tres procesos que ustedes tienen que analizar para aprender a vender bien. El primer proceso es te doy valor, acuérdense, te doy valor, te doy valor. El segundo proceso es te doy confianza, te doy confianza, te doy confianza, te doy confianza. El tercer proceso es te vendo. Miren, un vendedor sin experiencia de frente quiere vender, quiere vender, quiere vender, quiere vender. Un vendedor con experiencia primero te da valor, después te da confianza. Entonces, pregúntense ustedes cuántas veces nosotros hemos intentado cerrar la venta directamente. Antes de que yo me he mostrado como que sé del producto, sé del negocio, que para darle confianza le cuento de algunas historias de amigos míos que ya están tomando el producto, de mis niños, de mis papás, de mis tíos, mandar testimonios con antes, durante y después, y ahí recién preguntando la necesidad del producto, le digo, oye, este es el que te puede interesar y yo te recomiendo que lo tomes ahorita y lo necesitas. Entonces, hemos hablado de dos conceptos importantes hasta el momento. El método ACDC, que es lo que les comentaba, de amor, de descubrir, de entender las necesidades del cliente, y ahorita les estoy mostrando una metodología muy poderosa que es la metodología de los tres T's. Te doy valor, te doy confianza y te vendo. Te doy valor dándote el tip, lo que la persona necesita saber. Te doy confianza mostrándome que yo ya lo he hecho con alguien. Y por último, te vendo, te doy el producto. Y les voy a mostrar un tercer proceso y esto ya es muy clave. Ya. Por este proceso, ustedes han valido la pena que se conecten. Es bueno comentarles de que todo esto que yo les estoy comentando, he llevado muchos cursos de venta a lo largo de mi vida y todos me han costado. Estoy tratando de hacer resúmenes que yo aplico, que les pueden servir a ustedes, así que recíbanlo con cariño. Esta metodología es la metodología PSD, es el tercer principio que quiero que se acuerden esta noche, que es analizar el problema, darle una solución y generar un deseo de compra. A ver, de nuevo, buscar el problema de mi cliente, darle una solución y desarrollarle el deseo. Les voy a explicar un poco mejor. El vendedor profesional pregunta, el amateur afirma, o sea, el vendedor profesional hace una consulta y si te digo,
Magali, ¿qué tal si en las noches, en lugar de tomarte un Nescafé, tomas este café con Ganoderma? ¿Te podría ayudar a tu salud? El vendedor sin experiencia te dice, Magali, tómate este capuchino, es muy bueno y vale 92 soles 50. Entonces, el vendedor profesional hace que el cliente solito te diga, sí, sí, César, estoy de acuerdo. Si el vendedor afirma, es algo incierto, pero si el cliente afirma, es una verdad absoluta. ¿Cómo así? Yo le puedo decir a un cliente, oye, Carlos, ¿tú crees que tomar gaseosa todos los días te hará bien o te hará mal? Y me quedo callado, ¿no? Entonces, no, está mal, pero es que yo quiero vivir feliz. Sí, claro, pero tú sabes que genera problemas o no lo sabes. Sí, sí, le genera. ¿Y qué has visto? ¿Qué alternativas has visto? No, lo que pasa es que es rico y todo. ¿Y no crees que si lo cambias por un bit de energía te podría ayudar a estar más pilas durante el día? Yo digo, ¿no? Porque de repente no lo has pensado tú también. Cuando el cliente te dice sí, el cliente solito se convence. El vendedor sin experiencia ataca al cliente, como que lo fuerza para venderlo. Entonces nosotros hay que analizar bien qué tipo de vendedor somos. El vendedor profesional usa preguntas abiertas al inicio y luego usa las cerradas para mejorar la opción de venta. Entonces, cuando yo hago una pregunta abierta y con experiencia, yo le puedo decir a una persona, mi mamá se llama Ana, le puedo decir, Ana, ¿qué te interesaría a ti mejorar en tu salud? Ella me puede decir varias alternativas que de repente le puede interesar para mejorar. Y luego, después de escuchar, le digo, oye, ¿qué tal si es que en lugar de en la noche de que tomes tu Nescafé, qué tal si empiezas a tomarte un termoté 3? Mira que el producto, si tú te generas tu código de cliente, te puede salir con un 25% de descuento. Entonces, te saldría cada bolsita a 2 soles 70 y el impacto en tu salud va a reducir el colesterol, reducir tus medidas y todo, va a valer la pena, ¿sí o no? Bacán, entonces empecemos de una vez. Entonces, cuando el vendedor con experiencia hace una pregunta abierta y luego hace una pregunta donde un sí o un no, donde entender de que te dice sí y tú tienes que cerrar en ese momento la venta. Entonces, analizando el método PSD, el primer paso es romper el hielo. O sea, preguntar, ¿qué espero lograr del producto? Entonces, si yo le digo, ¿qué quieres mejorar en tu salud? ¿O cómo le estás pasando? ¿O cómo vas con el tema de las rodillas? ¿Cómo vas con el tema articular? Entonces, yo me intereso en el cliente, o sea, no le digo compra esto, sino en la conversación me voy interesando, porque lo que necesito es que me diga su problema. Y después, por ejemplo, alguna conversación que es muy común, ¿no? De que alguien ya ha pasado pues los 35 años, por ahí te diga, sí, oye, resulta que me está doliendo mis rodillas. Ah, ya, bacán. Oye, sí, mira, yo no sabía. Y después tú, cuando ya lo tienes el problema, en la metodología PSD, lo vas a ampliar el problema más grande. Entonces tú escuchas el dolor de las rodillas y tú le dices, oye, sí, la verdad es que yo no sabía de que ese cartílago es bien, bien complicado regenerarlo. O sea, si no te cuidas, puedes con el tiempo hasta resultar con una platina en la rodilla. Entonces, y lo escuchas al cliente, oye, sí, ¿verdad? No, pucha, que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces, una vez que tu cliente ya te da el problema, ya es más fácil ya, porque tú te vas a ir a la solución. Y porque ahí una vez que ya tienes el problema de lo que se te ocurra, tantos ejemplos hay con nuestros productos, ustedes saben. Entonces le dices, oye, ¿y si yo te diera una opción de que tú consumas cúrcuma con otros ingredientes, de que deshidratado y tomándolo un sobrecito todas las noches puedas mejorar tus articulaciones? ¿Lo tomarías o no lo tomarías? Y si yo te garantizaría con otras historias de otros amigos de que esta cúrcuma efectivamente le está ayudando para las rodillas, ¿sí te animarías a probarlo o preferirías seguir tomando cualquier cosa sin saber si te van a hacer bien o te van a hacer mal? Porque muchas de las personas que a mí me compran están dando esos resultados. Entonces, yo le pregunto al cliente, ¿no? Si yo te demostraría, si yo te invitaría en este momento, si yo te mandaría un video de uno de mis clientes que me está agradeciendo porque tenía un tema como el tuyo y ahora ya no lo tiene, ¿comprarías la bolsa y lo probarías? Entonces, si yo le digo sí, 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 y el cliente me dice 3 veces sí, ya, la venta está más que segura, más que realizada. 3 veces, o sea, amigos, traten de sacarle a su cliente 3 veces sí.
para que tengan un resultado. Y por último, genera en el cliente el deseo para que este cliente te compre. Entonces tú le puedes decir, muy bien, y esta vez, justo por hoy, tengo una ocasión especial en el cual a mi primer cliente que genere un testimonio, porque yo no necesito que tú me compres la bolsa, yo necesito que generes un testimonio, porque quiero grabar un video. Y si te animas a grabarte un video para mí, cada 5 días, chiquito, analizando lo que estás pasando, sintiendo, el día de hoy te voy a regalar un tomatón. Entonces, ¿te parece? Empezamos, yo te voy a hacer seguimiento, te voy a asesorar, te voy a invitar a reuniones y te aseguro de que esto te va a ayudar. Entonces, ¿me entendieron? Método PSD. Problema. Oye, te veo que te está doliendo el tema articular. La verdad es que parece que trabajaras mucho. ¿Cómo estás con el estrés? ¿Todo bien? No, supongo que estás ganando dinero, pero no sé si el tema de estrés también está. Escúchala, no, la verdad es que estoy muy ocupado, estoy muy preocupado con este tema. Sí, no sabe, mira, es el estrés, aparte de causarte dolor en la espalda y todo, puede hasta terminar en un problema de vitiligo, donde la gente se hace blanca por tanta preocupación. Yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías? No, sí, no, ya, listo. Mira. Si yo te invito a un refresco que te puede ayudar a dormir mejor, ¿tú lo tomarías hoy? Y si yo te mando un video de una persona que tenía inicios de vitiligo y lo controló con este refresco, ¿lo probarías? Si yo te cuento, te presento a una persona que tenía alta carga de estrés y tomando un complemento nutricional deshidratado ya no lo tiene, ¿lo tomaría? Mira, y qué casualidad, justo tengo aquí este producto, se llama No Estrés. Y el día de hoy, solo por hoy, lo estoy dando No Estrés con una limpieza de colon totalmente gratis para ti o para tu mamá o para la persona que es especial. ¿Qué tal? Empezamos a probarlo de una vez. Listo. Y cierro la venta. Método PSD, muy, muy potente. Amigos, para llegar a la mitad de la reunión, quiero ir finalizando con un aprendizaje que a mí me gustó mucho y que creo que lo vamos a ir desarrollando sesión tras sesión de las 8 que vamos a tener. ¿Qué es lo más importante para que una persona logre avanzar en sus ventas? Lo más importante, o sea, la base, lo que te da la solidez para avanzar es la mentalidad. Todos los días yo lidio con personas que tienen una mentalidad de que no se puede, de que ya no hay a quien venderle, de que ya estamos jodidos, o sea, de que va a entrar, nos van a hacer daño, que nos van a extorsionar, que nadie compra, que nadie vende, porque nosotros tenemos una mentalidad muchas veces que se está entrenando hacia lo negativo. Cuando hay miles de personas que tienen una mentalidad de oportunidad, o sea, donde hay crisis hay oportunidad, donde la gente hay mucho consumo y una mentalidad de éxito, o sea, entendiendo de que todos necesitan nuestros refrescos, solo que no saben qué es y para qué es el producto. Pueden haber escuchado la marca, pero yo he sacado varias estadísticas. Menos del 1% de la población en la ciudad donde yo vivo, que es Cajamarca, consume, y en Lima, y menos del 1%. Entonces, si has escuchado la marca, pero no están consumiendo el producto, es menos del 1%. Entonces hay que tener esa mentalidad de avance. ¿Y qué cosas hay que desarrollar en la mentalidad que tiene que tener un vendedor? 7 muy importantes, 7 pasos. Voy paso uno por uno, pónganle atención. Primer punto, todos vendemos, amigos. Todo el mundo vende. Y vender es influir, persuadir, o sea, lograr una acción. Entonces, cuando nosotros nos vamos al cine y convencemos a que la gente vaya a una película, vendemos algo. Entonces, y el que no aprende a vender, se adapta de las ideas de los que sí saben vender. Entonces, todo el mundo vende, todos venden. Entonces, siempre que estamos hablando, uno se va vendiendo, se va vendiendo, se va vendiendo. Y el que no aprende a vender profesionalmente, vende su tiempo. O bien aprendes a vender bienes o servicios o vendes tu tiempo, pero igual vendes en el proceso. Entonces, si todos somos vendedores, es el primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, vender es servir, no manipular. Muchas personas sienten como que rechazo por las personas que nos dedicamos a las ventas porque piensan que nosotros los vamos a manipular en lo que nos conviene a nosotros. Entonces, y nosotros en Fusion, según lo que les estaba comentando de la metodología CDC, de que nosotros no estamos ofreciendo lo que nosotros tenemos, sino que estamos solucionando lo que el cliente necesita, que es muy distinto. Entonces, si nosotros vendemos un bit de energía,
no estamos vendiendo el sobre, estamos vendiendo energía, bienestar, porque la gente necesita ese producto. Entonces, es distinto empezar el día diciendo, hoy como sea me vendo este producto, o decir, hoy voy a ayudar a 4 o 6 personas a mejorar a un siguiente nivel su salud. La visión cambia totalmente. Tres, el miedo y las creencias limitantes. Es importante. Un vendedor no avanza principalmente porque tiene miedo al rechazo. Yo siento, no lo he leído en algún momento, pero siento de que tal vez algún tío, algún familiar, alguna persona a la que nosotros estimamos y pensábamos que nos iba a dar respaldo, nos hizo alguna vez una broma o nos destrozó nuestras emociones con algo que le comentamos y ya no queremos vender. Y eso lo tenemos arraigado internamente y hasta el día de hoy, cuando alguien nos dice, oye, aprende a vender, nos da roche, como decimos en Cajamarca, o nos da vergüenza en otras partes del Perú que nos están viendo esta noche. Entonces, hay que saber que la mayoría de personas no venden porque tienen miedo a que la gente les diga no, pero hay que saber de que los vendedores profesionales sabemos que los no son parte de la estadística. Mira, un vendedor cuando recién está aprendiendo sus primeros pininos hablando del producto y las ventas, de 10 personas que le hablas, de 10 personas que le hablas, 2 personas te tienen que generar interés. De 10 2 interés, no te están comprando. Ya, entonces un vendedor con más experiencia logra generar interés a 4 personas de 10 que le habla. Un vendedor profesional logra 5 o 6. ¿Ya? Por más profesional que seas, no le vas a poder generar interés a las 10 de 10, de verdad, ¿no? O sea, por más top que seas. Entonces, si sabes de que va a haber nos, es normal que de 10 personas que le hables, 8 te van a decir no me interesa y 2 sí me interesa. Entonces, es parte de la estadística. Cada no para un vendedor profesional le acerca a un sí. Entonces, el rechazo es parte de la estadística, o sea, no me hace más débil, me fortalece, me acerca ya al siguiente sí. Y si nosotros no vendemos, compramos. O sea, en la vida solamente hay 2 personas, 2 tipos de personas. Están los que venden y las que compran. Entonces, si nosotros todos los días escogemos así. Haciendo un paréntesis, yo me ponía a pensar de que la mayor cantidad de empresas grandes a nivel internacional lo que hacen es utilizar nuestras casas para hacerse multimillonarios. ¿Se han dado cuenta? O sea, si tú te pones a pensar en tu cocina, ¿qué consumes? Mira, leche Gloria, Nescafé, Nesquik, leche en Fagrón, leche y tantas cosas que nosotros tenemos ahí. Cocoa Winter y tantos refrescos. Y estas empresas son millonarias utilizando nuestras casas para que se pueda hacer. Y las empresas más grandes, como Facebook, como diferentes empresas de Internet y demás, utilizan nuestras casas para hacer sus millones. Y nosotros en Fusion podemos generar un ingreso utilizando nuestras propias casas para empezar, reemplazando todo lo que consumimos. O sea, ya no puede haber en su casa, amigos, leche Anchor, leche Gloria, leche no sé qué, la cantidad de leches. O sea, Bioprotec reemplaza todas las leches, se acabó. Ya no debería haber pues Nescafé, Cocoa, Kirma, Cappuccino, ganó más té, ganó más café, reemplazó todo lo que hay. Ya tomar gaseosa, eso ya no tiene sentido, ¿no? Si tenemos productos que son riquísimos para hacerlo. Entonces, y enseñando a otras personas a reemplazar refrescos que les hacen bien, podemos nosotros también construir un negocio, ¿no? Entonces, nosotros hay que identificar, o bien vendemos o bien compramos. Pero si nosotros no vendemos ideas, alguien más nos vende nuestras ideas. Si nosotros no convencemos a nuestros hijos de algo, alguien mejor vendedor los convence. Si no promovemos valor, alguien más nos pone el precio. Y esto no es agresividad, amigos, sino de influencia, de pasividad, porque no hacer nada es más caro que hacerlo. Cuando los años van avanzando y tú te pones a pensar de que en la vida no avanzaste, no hiciste nada, no cumpliste metas y sueños, fue mucho más caro que dejar la vergüenza y empezar a hacer cosas más positivas. Punto 5, mentalidad 100% responsable. Un vendedor que se va a quedar solamente ofreciendo productos durante toda su vida, miren, no dije vendiendo, ¿eh? Dije ofreciendo productos toda la vida, que es otra historia. Un vendedor que no genera resultados le echa la culpa a todo.
O sea, el producto no está el adecuado, el precio no es el adecuado, el mercado no está, en mi trabajo, ¿quién me va a comprar? Mis colegas que están en otras cosas, o sea, todo es que el gobierno, que ya llega Donald Trump con sus barcos, ya, o sea, todo es problema ya, para el vendedor que no va a lograr resultados. El cliente no entiende, no puedo hacerlo, ya tengo cierta edad, no estoy gordito, tantas cosas que escucho cuando lo que hay que tomar es 100% responsabilidad. O sea, ¿cómo así? Decir, todo es mi responsabilidad. Si no vendo es porque no lo hice como debería hacerlo. Y si no he logrado ventas es porque aún no logro las habilidades. Cuando yo cambio mi mentalidad, me da poder. O sea, cuando yo digo, sí, este es un tema mío. Por ejemplo, si no cierro una venta, en vez de decir el cliente no tenía dinero, hay que preguntar cómo yo podría haber mostrado el producto de otra manera para que el cliente le interese comprarme. Porque el cliente sí le interesa comprar, o sea, sí pueden pagar un Prunes de 76 soles, en serio. Sino que a veces nosotros no sabemos llegar al cliente. Y le hablé, tal vez solamente le ofrecí, le di datos o le di un mensaje así emocional al reptil que le puede interesar. Punto 6. Hay que enfocarnos en el valor y no el precio. A veces las circunstancias en las que nosotros vivimos nos hace pensar de que el producto puede ser caro y eso es una bomba mental para nosotros, porque si tú percibes de que el producto tiene un valor que tú no pagarías, ¿cómo lo ofrecerías? Entonces, lo que hay que hacer es enfocarnos en el valor del producto. Entonces, hay que aumentar la percepción, el beneficio. Por ejemplo, si un Bioprotec de 118 soles va a competir con una leche Gloria de 5 soles, y el cliente, claro, yo sé que no es la misma cantidad y todo, yo lo sé, pero el cliente nunca va a optar por el Bioprotec si primero no le hago entender de que el Bioprotec eleva las defensas, no genera estreñimiento, los vuelve a los niños más sanos. Entonces, si no logro transmitir ese mensaje, por más que le diga que tiene DHA, que tiene ARA, que tiene stevia, que tiene esto, que el otro, el cliente no se va a animar a comprarme. Entonces, el truco es aumentar el valor, la percepción del cliente para que el cliente me compre. 7, tu energía vende más que tus palabras. ¿Cómo estás con tu energía actualmente? El cliente compra con confianza, con entusiasmo, con convicción. Y si tú dudas, el cliente también va a dudar. Tu tono de voz, tu energía comunican más que las palabras. Un consejo. Antes de vender, antes de salir, antes de empezar el día, hay que hacer ejercicio, hay que activarnos, hay que escuchar música power, visualizar el éxito, visualizar lo que yo voy a hacer en 5 años, porque un vendedor apagado, amigos, no va a lograr nunca resultados. Y para finalizar, 8, bueno, algunos conceptos que hemos trabajado, las metodologías de entender la necesidad del cliente, la metodología PSD, problema, solución, deseo, y por último, los aprendizajes finales. La base de toda venta es la mentalidad, lo vimos al inicio. Si pensamos con un vendedor de élite, vamos a hacer las cosas desde que todos nosotros somos responsabilidad de lo que logramos. El vendedor profesional no teme el rechazo, todo es estadística, no dependemos de la suerte, hacemos un negocio de estadísticas. A tantas personas me expongo por mis redes, con publicidad, con TikTok, hablando. Tantas personas genero interés, tantas personas me compran. Tomas el control de los resultados, tú lo analizas, tú decides a cuánto vas y entiendes que vender es servir. La frase para despedir el día: tu éxito en la vida está directamente relacionado con tu disposición de persuadir, influir y definitivamente vender. Quédense para finalizar esta Zoom con esta información. Para lograr la libertad financiera, para lograr un día dedicarnos totalmente a las cosas que nos gustan hacer, a nuestra familia, a nuestras actividades, hay que aprender a vender, hay que formar vendedores, hay que formar líderes que formen vendedores y hay que sistematizar nuestros procesos en un modelo que se pueda duplicar y que se pueda formar. Espero de verdad que esta información haya sido valiosa con ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Voy a detener la grabación para despedirnos.